Bueno, vamos a continuar con la clase 15 del curso Macroeconomía 4. Sí, y vamos a hablar en esta ocasión de una perturbación exterior. Sí, lo que vamos a considerar como una perturbación exterior, pues es una variación en la tasa de interés extranjera. Pero aquí, particularmente, pues vamos a hacer la exposición de un incremento, ¿no? Ustedes pueden replicar, ¿no?, el análisis pensando en una disminución de la tasa de interés extranjera. Entonces vamos a presentar un incremento en la tasa de interés extranjera para ejemplificar los resultados de una perturbación exterior, ¿no? Entonces vamos a considerar este esquema que partimos como siempre de una situación de equilibrio de largo plazo, donde la inflación observada, pi sub 0, es igual a la esperada. ¿De acuerdo? Eh, bueno, hay que tener presente, ¿no?, las ecuaciones de oferta, la ecuación de oferta, la ecuación de demanda, nuestra ecuación IS y RM, ¿no? Y la relación inversa, la ecuación que nos muestra una relación inversa entre la tasa de interés real y el tipo de cambio real. Eh, y esta relación, bueno, pues está expresada en esta ecuación que ya se expuso en la clase 8, diapositiva 18. Ustedes pueden consultar esto y verán allí esta ecuación. Eh, y bueno, vean ustedes que el intercepto, ¿no?, de esta ecuación, esta ecuación representa esta relación inversa, ¿no?, que estamos graficando aquí, esta relación inversa lineal entre la tasa de interés real y el tipo de cambio real. Y como pueden apreciar, pues el intercepto está compuesto por estos elementos. Vamos a ponerlos aquí, ¿no? Esto que está en el paréntesis cuadrado, en el corchete, pues son los elementos que explican de intercepto, ¿verdad? Entonces, eh, supusimos un incremento en la tasa de interés real, lo que generaría pues un aumento de este intercepto, desplazando esta curva hacia la derecha, ¿sí? Eh, entonces, vean ustedes, bueno, el desplazamiento de esta curva pues se explica por el movimiento de R estrella, ¿no? La tasa de interés real extranjera, ¿sí? Entonces, a ver, si la tasa de interés local R sub 0 permanece constante, ¿no?, pues llegaríamos, digamos, a un punto como por aquí, ¿no?, por donde está el puntero láser, ¿no?, por acá. Lo cual, pues evidentemente nos estaría señalando un incremento en el tipo de cambio real, ¿no? Es decir, un aumento en el precio de los bienes extranjeros, eh, un aumento en el precio de los bienes extranjeros, lo que mejoraría nuestras exportaciones, ¿no? Porque evidentemente, eh, si los bienes extranjeros tienen un valor mayor, ¿no?, relativo a los bienes nacionales, pues mejorarían nuestras exportaciones netas, ¿no? Y las exportaciones netas, pues son un componente de la demanda agregada, ¿no? Y se encuentran, pues, forman parte de la curva IS, ¿no? Esto generaría el desplazamiento de la curva IS por un aumento en las exportaciones netas, ¿sí? Ahora bien, todo esto, ¿sí?, tiene como resultado un incremento en la actividad económica y un aumento de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿por qué aumenta la tasa de interés? Bueno, pues evidentemente porque al aumentar las exportaciones netas, al aumentar la demanda agregada y aumentar la actividad económica, el Banco Central, por regla monetaria, tiene que aumentar la tasa de interés, ¿no? Entonces, aumenta la tasa de interés y es por eso que llegamos al punto A', ¿no? A', y no al punto aquí donde está el puntero láser, donde podríamos haber llegado si es que la tasa de interés
real no se hubiera movido, ¿no? Pero como la tiene que mover por el incremento de la actividad económica, pues llegamos a prima, ¿de acuerdo? Ahora, eh, también tenemos un desplazamiento en la curva de demanda agregada, ¿no? Pero manteniendo la inflación constante, ¿no? Porque estos son los efectos de corto plazo, ¿sí? Estos movimientos que se han explicado son los efectos de corto plazo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el primer movimiento pues se da del desplazamiento de esta relación entre el tipo de cambio real y la tasa de interés real, ¿no? Se desplaza esta curva, lo cual genera una depreciación de los bienes locales, ¿no? Y un incremento en el valor de los bienes extranjeros, lo que mejora las exportaciones netas, ¿no? Claro, porque nuestros bienes son más baratos y los extranjeros son más caros, entonces vamos a exportar más, mejoran las exportaciones netas, ¿sí? Este aumento en las exportaciones netas, ¿sí? Eh, aumenta la demanda agregada, ¿sí? Aumenta la demanda agregada y por lo tanto el nivel de actividad económica, ¿sí? Ante este incremento en la actividad económica, el Banco Central sube la tasa de interés y nos ubicamos en el punto A', ¿sí? Ok, ahora, como pueden ver, en el esquema de oferta y demanda agregada, pues hay un desequilibrio, ¿verdad? La demanda agregada es mayor que la oferta, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un ajuste en la inflación. ¿Cómo se da este ajuste en la inflación? Bueno, por lo que sucede en el mercado de trabajo de competencia imperfecta, ¿no? Eh, recuerden ustedes que al incrementarse la actividad económica, las empresas contratan más trabajadores, lo cual relaja la restricción de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la restricción de los trabajadores? Pues la demanda de trabajo que hagan las empresas. Entonces, como las empresas están demandando más trabajo eh, para poder producir más, dado que se ha incrementado la actividad económica, pues esto permite que los trabajadores puedan fijar una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor. Ujú. Y como las empresas tienen poder de mercado, pues van a poder trasladar este incremento en los costos a los precios. Y entonces por eso la inflación aumenta, ¿no? De pi sub 0 a pi sub 1 y pasamos del punto A' al punto B. Como los precios o la inflación ha aumentado, el Banco Central debe incrementar la tasa de interés, ¿sí? Pero vean ustedes que ahora el incremento de la tasa de interés se refleja a través de un desplazamiento de la regla monetaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ha movido es la inflación y la inflación está en el intercepto de la regla monetaria, ¿sí? Mientras que aquí en el primer movimiento de A', el incremento en la tasa de interés se debió porque la actividad económica aumentó, ¿sí? Y la actividad económica pues no está en el intercepto, está aquí en uno de los ejes, ¿no? Entonces nos desplazamos sobre la curva. Ok. Eh, bueno, al subir la tasa de interés, pues tenemos su efecto, ¿no? Sobre el tipo de cambio real, ¿sí? Tenemos su efecto sobre el tipo de cambio real. Entonces, lo que ha ocurrido, digamos, es un incremento en los precios, un incremento en la inflación. La actividad económica sigue siendo más alta que la original, pero menor que la de corto plazo. Lo mismo con el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es mayor al punto inicial, pero menor al de corto plazo. Bueno, y ahora tendríamos que ajustar las expectativas, ¿no? Ya el último movimiento es el ajuste de las expectativas. Y tenemos que ver qué ocurre con las expectativas de inflación sobre los precios locales y qué ocurre con esta expectativa sobre el tipo de cambio real. Em, bueno, sobre la inflación de los bienes locales, pues no hay ninguna duda, dado que la inflación observada es pi sub 1 y la esperada es pi sub 0. Pi sub 0 es menor que pi sub 1, es decir,
los trabajadores van a ajustar su expectativa al alza, ¿no? Ok, de eso no tenemos duda. Ahora, ¿cómo vamos a justificar o cómo se argumenta, ¿no? La variación del tipo de cambio real? Eh, Ven ustedes que estamos analizando un incremento en la tasa de interés extranjera, ¿sí? Un incremento en la tasa de interés extranjera. Y un incremento en la tasa de interés extranjera, o un incremento en la tasa de interés del resto del mundo, puede deberse a una política monetaria contractiva, ¿sí? Puede deberse a una política monetaria contractiva, ya sea una disminución de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, ¿sí? Que es, digamos, en el esquema LM, puede ser una disminución en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, o una disminución del objetivo de inflación, ¿sí? También en el esquema RM, ¿no? En el esquema RM tenemos una disminución en el objetivo de inflación. Cualquiera de los dos casos generaría un aumento en la tasa de interés del resto del mundo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, esta política, digamos, de una política restrictiva, se considera permanente, ¿no? Y aquí vamos a considerar, recordemos la definición de tipo de cambio real y su expresión en tasas de crecimiento. Y vean ustedes que aquí lo que tenemos es digamos, la tasa de crecimiento pues sí, de los saldos reales, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero extranjera, y aquí estamos diciendo que es una disminución, ¿verdad? Una disminución de esta variable, o bien una disminución del objetivo de inflación extranjero, ¿no? Vean ustedes que, como tiene un signo menos, si esto disminuye con el menos de aquí, esta expresión que tenemos del lado izquierdo va a aumentar. Esta expresión que tengo del lado izquierdo es la tasa de crecimiento, es la tasa de crecimiento del tipo de cambio nominal, ¿sí? Es esto, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces vean que cualquiera de las dos políticas, si disminuye la tasa de crecimiento de los saldos reales o disminuye el objetivo de inflación por el signo menos que tienen aquí, pues esto aumentaría, ¿sí? Entonces, esta variable aumentaría y por lo tanto la expectativa del tipo de cambio real aumentaría. Bueno, esto lo podemos ver en la clase 5, diapositiva 16, ¿sí? Está esta explicación. Y, digamos, ceteris paribus, la tasa de crecimiento esperada del tipo de cambio real aumenta, ¿sí? Si esto aumenta, si esta aumenta con el signo menos que tengo aquí, si esta es positivo con el menos, menos. Entonces, este valor va a disminuir, ¿sí? El, el nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? El nivel de equilibrio de largo plazo de la actividad económica va a disminuir, ¿sí? Eso es importante. Entonces, vamos a ver. Por un lado, me regreso, queríamos averiguar qué ocurre con las expectativas. Entonces, de esta no hay duda, ¿sí? Van a aumentar. Entonces, esto va a generar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, ¿no? Nos vamos a mover hacia acá. Ok, perfecto. Este valor hacia dónde se mueve, el tipo de cambio real esperado, se mueve también hacia arriba, ¿no? Se mueve también hacia arriba, porque este va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque esta ecuación, que es el resultado de considerar la teoría cuantitativa del dinero y la paridad del poder de compra, ¿sí? Que ustedes lo pueden verificar en la clase 5, diapositiva 16, pues va a generar que la variación del tipo de cambio nominal, ¿sí? Sea positiva, aumente, ¿no? Y entonces si aumenta esta variable,
el tipo de cambio nominal, va a aumentar el tipo de cambio real, ¿no? Ceteris paribus, si esta variable aumenta, con el signo menos que tenemos aquí, pues el nivel de equilibrio a largo plazo va a resultar menor, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ¿sí? Eh, una política de incrementos de tasa de interés del resto del mundo, ¿sí? Una política de incrementos de la tasa de interés del resto del mundo, pues va a tener efectos, según esta teoría, de largo plazo sobre el nivel de actividad económica, ¿sí? Vean ustedes que la economía iniciamos en el punto A con un nivel de actividad económica Y sub 0 barra, una inflación pi sub 0, una tasa de interés R sub 0, ¿sí? Eh, el efecto inmediato de un incremento en la tasa de interés extranjera se ve reflejado en el tipo de cambio real, ¿sí? Eso mejora, o sea, un aumento en el tipo de cambio real es un aumento en el precio de los bienes extranjeros, por lo que nuestros bienes se han depreciado, ¿no? Eso mejora las exportaciones netas, ¿no? Suponiendo, claro está, la condición Marshall-Lerner, ¿sí? Eh, eso mejora las exportaciones netas, incrementa la demanda y por lo tanto la actividad económica. Por eso se desplaza la demanda agregada, de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1. Se desplaza la IS de IS sub 0 a IS sub 1, aquí me faltó, IS sub 1, y pasamos del punto A al punto A', ¿sí? Después se ajustan los precios, como ya lo hemos explicado, y pasamos del punto A al punto B. Este incremento en la inflación pues obliga al Banco Central a subir la tasa de interés, por eso es el desplazamiento de RM. Y después se ajustan las expectativas. Después se ajustan las expectativas. ¿Y por qué y cómo se ajustan las expectativas? Bueno, pues tenemos dos efectos, ¿no? El incremento en la inflación local y el incremento en el valor del tipo de cambio real, ¿no? La variación del tipo de cambio real. Y como esta variable se ha incrementado, ¿no? Por el signo menos que tenemos acá, pues resulta que el valor de equilibrio a largo plazo va a ser menor, ¿no? Va a ser menor que el original, ¿no? Entonces, una política monetaria restrictiva, contractiva, permanente del resto del mundo, pues tiene efectos, ¿no? En una economía, en la economía local, que en principio estamos asumiendo que es una economía pequeña, es decir, responde a los efectos de la economía mundo, del resto del mundo, ¿no? Pues va a tener resultados, ¿no? Adversos. Vamos a tener se tendría en el largo plazo, se tendría en el largo plazo eh, una mayor inflación, una mayor tasa de interés real, y un menor nivel de actividad económica, ¿sí? Y un menor nivel de actividad económica. Em, bueno, se puede analizar, ustedes pueden analizar los efectos de un choque en el que el resto del mundo disminuya las tasas de interés, ¿no? Disminuya las tasas de interés y pueden hacer el análisis, ¿no? De qué va ocurriendo en una economía que recibe un choque de esa naturaleza, ¿no? Bueno, también podemos ver que en el corto plazo sí tiene efectos, ¿no? Por un momento la economía, la actividad económica se incrementa, ¿no? De Y sub 0 barra a Y sub 0 prima, pero después empieza a contraerse, ¿no? Hasta llegar a un valor menor que el que inició, ¿no? Con el cual iniciamos. Eh, los resultados sobre el tipo de cambio real,
Aquí, bueno, nos resultó un tipo de cambio real menor con el que iniciamos, pero bien podría deberse a la forma, a la pendiente que tiene esta relación, ¿no? Si tuvieran una mayor pendiente, igual podríamos habernos quedado eh, por acá, ¿no? En un punto quizás más a la derecha. Entonces, bueno, creo que los resultados sobre el nivel del tipo de cambio real son un poco inciertos, pero en lo demás, bueno, tenemos estos resultados, ¿sí? Entonces, este es el choque o la explicación de una perturbación exterior, ¿no? Que también forma parte de la demanda, ¿no? También está considerada como un choque de demanda, ¿sí? Perturbación exterior, incremento de la tasa de interés extranjera, ¿sí? Tenemos el primer movimiento, ajuste de cantidades; segundo movimiento, ajuste en precios; y el tercer movimiento, que es el ajuste de las expectativas. Ok, entonces hasta aquí esta sesión.